y luego vamos allá. Gracias. Buen día, presidenta. Buen día a todos los del Gabinete de Salud. Preguntarle algunas precisiones en torno al tema. ¿Cuáles son las sanciones que van a recibir estas empresas que están incumpliendo con los contratos y cómo prevenir que en futuras ocasiones esto continúe? Tienen hasta este mes para cumplir, eso es lo que dice el contrato, se dan plazos. Si no cumplen, se inhabilitan las empresas, ya no van a poder venderle al gobierno y las sanciones correspondientes que lleva el contrato. Ok, también preguntarle, ¿cuándo se prevé que comience esta tercera etapa o tercera entrega en las rutas de la salud? Y sí, más bien, ¿cuándo comenzaría esta tercera etapa? La primera fue el 19 de agosto, ahí se dio el banderazo de salida. Para la atención primaria, más de 8,000 centros de salud del IMSS Bienestar en todo el país, con excepción de los estados que no están incorporados al IMSS Bienestar. ¿Qué estados son? En Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, ¿cuál me falta? Coahuila, Durango. Bueno, Yucatán, pero Yucatán se incorpora ya a finales de este año. Con excepción de esos estados, porque el otro día salía que era mentira lo que decíamos, que porque en Jalisco no había medicamentos. La entrega de medicamentos en Jalisco le corresponde al estado de Jalisco, al gobierno del estado, perdón. Sí. Entonces, son 147 medicamentos de primer nivel que se entregan cada mes. Ya hubo una primera entrega y ahora viene la segunda entrega. Después del primer nivel se va al segundo nivel y así cada mes. Bien, en este programa de orientación de la salud por parte del IMSS, preguntar si todas las personas están o podemos acceder a esa línea telefónica de consulta como primer nivel o si hay algún requisito especial para las personas derechohabientes. Adelante. Sí, no, todas las personas pueden llamar. Generalmente hablan los derechohabientes porque además de la orientación médica telefónica, se tiene otro tipo de orientación sobre procesos en el IMSS, de trámites, pero hemos enfocado mucho más al equipo a la orientación médica telefónica. Entonces, efectivamente, cualquier persona puede llamar. Bien, gracias. Y además preguntarle, presidenta, Philips México, señalada de vender respiradores defectuosos en la pandemia, ahora está pretendiendo un pago de hasta 50 millones de euros por parte del Estado por haber sido obligada a retirar dichos equipos. Preguntarle cuál es el estatus de esta empresa en nuestro país. El viernes viene, lo había preguntado también el compañero, el viernes viene Raquel Buenrostro para informar. Son otros. Bueno, que le incorpore esta parte. Que le incorpore Raquel para que el viernes informe de los dos temas. ¿Nos va a dar estatus? Sí. Ok, no me presenté, Aurora Castillejos del Sistema Público de Radiodifusión. Gracias, presidenta. Gracias. ¿Quién más? A ver, aquí dijimos la compañera y luego allá atrás. Gracias, Mara Rivera de Enfoque Noticias. Presidenta, yo quisiera preguntarle sobre esta incidencia que se dio del aumento de sarampión. Se dice que incluso ha sido por la falta o de una baja cobertura de la vacuna y que de ahí, bueno, pues el llamado que hace la Organización Panamericana de la Salud de insistir en las coberturas y de incrementarlas al 95%. ¿Esto ocurre o no ha sido esto? Sí, lo he mencionado con anterioridad, que nuestra meta es llegar al 95% de la vacunación. Hay que hacer una diferenciación por edades. Lo que pasa es que durante el periodo de la pandemia de COVID-19, los niños no acudieron a vacunarse en la misma forma en que ocurría normalmente. Entonces, en ellos estaba más baja la vacunación. Actualmente esos niños han crecido y entonces son los niños que tenemos que vacunar en forma más importante. La vacuna se aplica a los 6 meses
estamos aplicándola a los 6 meses, normalmente se aplicaba a los 12 y 18 meses y después había que poner una segunda dosis a los 6 años de edad. Entonces estamos empatando todo eso. Actualmente tenemos aproximadamente ya el 87% de vacunación, pero necesitamos llegar al 95% de vacunación. Y se ha avanzado en forma importante, se han vacunado alrededor de 6.5 millones de gentes este año en forma importante y hemos logrado contener los brotes que ha habido fundamentalmente en el estado de Chihuahua, en donde todavía tenemos trabajadores migrantes que tenemos que vacunar. Es que llamaba la atención porque el señalamiento era de que esto se sufrió a nivel mundial y sin embargo México estaba como que entre los primeros por la falta precisamente de vacunas. Les recuerdo que el brote nos llegó de importación, llegó de Texas fundamentalmente, y la vacunación no puede ser forzosa, tenemos que apelar a que la gente acuda a vacunarse y entonces ocurrió en poblaciones que habían visitado Texas y regresaron y por eso está confinado en forma más importante en Chihuahua. Gracias. También sobre el tema de salud, no sé, Presidenta, si se están entregando la insulina, que era uno de los reclamos fuertes por parte de los derechohabientes, y si se cuenta con los suficientes vehículos de estas cajas frías de las que se carecía y que se llamaba como para que van a servir pues para la distribución de la insulina o de cualquier medicamento. ¿Cómo va este tema? Sí, de hecho, precisamente uno de los insumos, varios de los insumos que vienen en este paquete de las 147 claves es insulina. Particularmente se ha incrementado mucho el abasto de insulina glargina en el sector, porque independientemente de pues que se esté entregando, también dentro del sector estamos migrando hacia alternativas mucho más modernas para la población, pasar de la insulina humana a insulina glargina y otro tipo de presentaciones. Pero está incluido en estas 147 claves, tenemos proveeduría de glargina sin problema. En términos de vehículos, de hecho sí incrementamos ligeramente comparado con el saque que tuvimos el 19 de agosto, de la primera etapa. Si no me equivoco, subimos como 25 vehículos y tenemos la posibilidad de seguir incrementando como 40 a 50 vehículos adicionales dentro de los contratos que tenemos. Pero hasta ahora, dentro de lo que ha programado el IMSS Bienestar, afortunadamente estamos logrando cubrir en una semana las 8,000, un poco más de 8,000 centros de salud del IMSS Bienestar y los más de 600 hospitales también en una sola semana posterior a la del primer nivel, con los vehículos y la flotilla de personal que tenemos. Si nos pudiera nada más recordar cuál sería la meta de estas unidades para el cierre de año o cómo va el porcentaje. Tenemos ahora cerca, específicamente de vehículos nuevos, cerca de 230 que se suman a los vehículos que ya tenía mucha parte del IMSS Bienestar, son más de 500 vehículos adicionales. Gracias. Presidenta, ya en temas políticos. Insulina se reparte cada mes como funciona las rutas de la salud. En los 147 claves viene la insulina. Entonces, cada mes tiene que estar llegando la cantidad que necesita cada centro de salud, dependiendo del número de consultorios que tiene. En otros temas sobre el caso de los colombianos, Presidenta, yo quisiera preguntarle esta situación que se ha dado respecto a la fecha que se tiene en que pudieron haber sido asesinados y cuando aparecen. Se decía que porque estaban los cuerpos y que nadie los había identificado. Por otra parte, que también fue a raíz de la llamada del presidente de Colombia que se ejerció presión y que se actuó de inmediato. Ahora, ¿qué sabe usted respecto al posible vínculo que se tiene con esta narcomanta que apareció y que pudiera estar esta situación vinculada exclusivamente a este crimen? La carpeta de investigación por desaparición se abrió en la Ciudad de México. De inmediato la Fiscalía de la Ciudad de México inició la búsqueda, hizo todas las alertas y un tiempo después, lamentablemente, se encontraron los cuerpos y es la Fiscalía y el propio Gabinete de Seguridad quien puede dar más información. Y se está en contacto con el gobierno de Colombia a través de la Cancillería.
Ok, porque, bueno, también comentarle o preguntarle si esto afectaría la relación con No tiene Colombia, por qué en el afectar. sentido de que, bueno, pues el presidente, por ejemplo, pues ha insistido en referirse a usted como exintegrante del M19. Nunca fui y- miembro del M19. Bueno, pues él insiste en llamarla, y también por otra parte, en donde pues se dice que ha hecho un uso político para No utilizar voy a entrar esto para enfrentarse a debate Estados con Unidos. el presidente Petro. Yo creo que es un lamentable episodio, tiene que hacerse la investigación a fondo y, por supuesto, la relación diplomática que tiene que haber con Colombia. Ok. En otro tema, Presidenta, pues no sé si pudiera comentarnos algo respecto al INE o qué piensa, qué opinión tiene de que se haya abierto ya un proceso contra 2 consejeras en el sentido de que pues estas prácticamente acusadas de frenar el proceso que se tuvo en el momento de revocación de mandato con la administración del presidente López Obrador. Se habla de una Pedí más limpia. información, que entiendo que es del propio instituto, ¿no? Que viene la sanción. Entonces, hoy en la mañana le pedí a la secretaria de Gobernación que me diera más información para poder pues vertir una opinión en este caso. Sí, porque en el sentido de que lo veía yo en las columnas, de que se habla de una posible limpia y de que en el fondo pues No creo Morena que tenga- estaría tratando de cobrarse una, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Pero sí es importante ver cómo es el procedimiento, porque lleva un procedimiento. Entonces, si gustan, mañana opinamos sobre este tema, ya que tengamos toda la información de por qué es la sanción que el propio INE hace a sus propios consejeros. Para desvincular o aclarar No tiene que nada no que tiene eso que sí ver lo nada. puedo decir de una vez, no tiene nada que ver con un asunto político, sino son las sanciones que establece el INE, pero para dar todo el hilo de cómo ocurrió, qué es lo que está pasando, pues que ya se dé toda la información. Y ya por último, Presidenta, esta comisión que manda a Estados Unidos, bueno, su personal, no sé cómo llamarlo, a Nuevo León por el tema del gusano barrenador. Este envío de inspectores pues contrasta un poco con lo que dijo usted, que ya se estaba viendo por parte de Agricultura un proceso de negociación y de descartar un riesgo inminente para Estados Unidos, y sin embargo, bueno, está este equipo aquí dejando entender que bueno, pues sí hay un riesgo pues para el ganado. No es el equipo que estaba desde antes. No es nuevo. Hay un equipo de la Secretaría de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos que vino a revisar cuáles son las condiciones para la contención del gusano y la atención de aquellos animales que están contaminados. Entonces, tiene que emitir muy pronto ya sus recomendaciones o su conclusión de esta visita. Sí se encontró un caso en Nuevo León, ya se manifestó la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos y se están tomando más medidas para poder pues controlar que no llegue al norte del país esta plaga. Entonces, descarta cualquier acuerdo que existe en el momento, porque se decía que Estados No, Unidos… al revés, va muy adelantado el acuerdo. Okay. Y ya nada más, Presidenta, sobre la violencia que se está viendo en las escuelas. Ayer pues estará enterada de este tema en el Colegio de muy Ciencias y Humanidades. doloroso, la verdad. Soy egresada además del CCH Sur. CCH Sur. Es un estudiante que daña a otro estudiante y después a un trabajador. Obviamente estamos pendientes de pues, la investigación posterior. No parece que haya habido una riña, sino más bien fue un ataque directo del otro estudiante. Estamos esperando las investigaciones. Pedí que a la Secretaría de Gobernación que se acercara a la familia y pues cooperar con la Universidad Nacional Autónoma de México en lo que determine que podamos ayudar. Hay que ver en particular el caso, más allá de colocarlo en una situación de violencia generalizada, o hay que analizar en particular el caso, por qué se dio, cuál era la condición de este estudiante que agrede, para poder pues hablar un poco de la situación en las escuelas. De todas maneras, es importante que sepan que la Subsecretaría de Educación Media Superior tiene un programa junto con el programa de por la paz y contra las adicciones, de trabajo permanente con las escuelas de media superior, con las preparatorias. Tiene que ver con actividades colectivas que permitan pues fomentar
el diálogo y las actividades de paz dentro de las escuelas. Y es que, Presidenta, ayer escuchaba yo testimonios de los chavos que entrevistaban, dos cosas. Una, que ya tenía él en el perfil de las redes sociales toda una pues línea o sentido de la personalidad y de lo que pensaba este chico. Si, por ejemplo, en Estados Unidos o en algunos otros países, cuando se detecta este tipo de cosas, pues se encienden las alertas, ¿no? Y ahora, otro testimonio de estudiantes de ahí del CCH que reprochaban a la directora del plantel porque esto no fue un caso, pues es decir, ya se habían detectado que más chavos han entrado con armas o con, ¿cómo se dice?, navajas o esto, que no precisamente pistolas, ¿verdad? Pero sí utilizando armas blancas para entrar al colegio, entonces que no se ha hecho caso por parte de la directora, entonces es un poco los testimonios que se han recogido y que no es nuevo en el plantel. Son decisiones que tiene que tomar la Universidad Nacional dentro de su autonomía y nosotros apoyamos en todo lo que se requiera tanto a los estudiantes del CCH como a las autoridades. Cuando fui jefa de gobierno hicimos el CCH está en el Pedregal y se caminaba por un sendero muy oscuro para poder llegar a la parada del camión, que está pues bastantes cuadras más atrás. Hay dos formas de llegar al CCH. Como fui ahí, pues se los puedo decir. Desde Insurgentes, yo también me iba en camión, desde Insurgentes o desde Paseo del Pedregal. Entonces les hicimos un sendero seguro pues dentro de un camellón para que se pudiera acceder pues a la parada del autobús. Entonces, cualquier cosa que necesiten los estudiantes, ahí estamos para ayudar, y a la universidad también, si desean nuestro apoyo, con todo gusto. Y aparte, pues la Subsecretaría de Educación Media Superior está trabajando para apoyar a los estudiantes de preparatoria para construir pues ambientes de paz, y en caso de que haya un joven que tenga algún problema, pues que se pueda reportar y atender de manera oportuna. Y pues enviamos nuestra solidaridad a la familia. ¿Quién dije? Allá atrás y luego aquí adelante, Nancy, y luego vamos para acá. Hay tiempo. Gracias, Presidenta. Buenos días a los señores funcionarios y los compañeros aquí presentes. Soy Marco Antonio Olvera, del periódico digital Hidalgo News y del canal de YouTube México News World. Presidenta, en días recientes el INPA hizo un reconocimiento a la excelencia de proyectos a nivel internacional, y en esta ocasión, en su 24 aniversario de esta asociación que reconoce proyectos a nivel internacional, le tocó a Dos Bocas dentro de 152 proyectos. Este sería la segunda obra reconocida a nivel mundial. ¿Cómo creen que estén los conservadores? Cuando le dieron el premio al AIFA, estaban enojadísimos. A ver, pon las fotos. ¿Por qué no pones el nombre completo del premio? Fue en tercer lugar como uno de los mejores proyectos de infraestructura del mundo mundial. La refinería Olmeca, Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, construida en el sexenio del presidente López Obrador. ¿Cuál es el mensaje que le da a la derecha, a los medios, que finalmente pues, se opusieron siempre al proyecto de Andrés Manuel, cuando él dijo en la campaña lo que iba… No, pero además dicen mentiras, de que no opera, que no produce ni un… Así dijo Krause, ¿no?, hace poco, que no produce ni un barril, que… en fin, está funcionando muy bien la refinería, y de hecho creo que la Secretaría de Energía va a hacer una visita para que puedan irla a visitar. Es una obra impresionante, extraordinaria, muy, muy imponente, y además pues está funcionando, y además le acaban de dar un premio internacional. A ver si me das el nombre del premio exactamente. Ahí está.
Premio Internacional a la Excelencia en Proyectos 2025. ¿Y qué organización lo da? El INPA. Así se llama. Dice que el reconocimiento entregado destaca la excelencia en la planeación y ejecución de proyectos globales. Pero nada más la organización tal cual. Así se llama, Premio Internacional de la Excelencia en Proyectos. En Alemania, ¿no? Sí. Ay, no más. Presidente, tenía una segunda pregunta, también obviamente del reconocimiento al avance del proyecto de la 4T. Ayer la radio francesa reconoce el proyecto de sacar de la pobreza a más de 12 millones de mexicanos y dice que es un proyecto que obviamente empezó Andrés Manuel y que también le hacen el reconocimiento suyo. Ayer el Fondo Monetario Internacional, que yo le habíamos comentado, pues de tener una perspectiva de crecimiento para el país de 0 y fracción por ciento, pasa al 1%. El Estado galo no es los medios en México que dicen que no va a crecer el país y que al contrario quisieran que le fuera mal al país. ¿Cuál es el mensaje que le da a Europa, sobre todo, que pues son países avanzados y que supuestamente pues tienen la mejor estructura de crecimiento? Pues más bien al pueblo de México, ¿no? La transformación da resultados positivos. Son, desde los distintos análisis, 3 acciones fundamentales que permitieron, o políticas, la disminución de la pobreza histórica, 13.5 millones de mexicanos y mexicanas, y aunque evidentemente no queremos que haya una sola familia en pobreza en nuestro país, estamos en el nivel más bajo de pobreza, por lo pronto desde que se mide, e incluso se puede hablar de la historia de México. Y además algo muy importante, esto se logró distribuyendo la riqueza, porque la desigualdad disminuyó. De haber sido uno de los países más desiguales del planeta, si no es que el más desigual, hoy somos el segundo país menos desigual del continente, después de Canadá. Son 3 políticas muy importantes. Primero, el aumento al salario mínimo. 36 años sin aumentar en términos reales el salario. 36 años. Y en 7 años, 135% de aumento en términos reales. Eso distribuye la riqueza, porque la riqueza que se genera con el trabajo pues no queda concentrada, sino que se distribuye al trabajador. Y vamos a seguir aumentando el salario mínimo. Hoy el salario mínimo alcanza para 1.7 canastas básicas. Cuando terminemos el sexenio va a alcanzar para 2.5 canastas básicas. Ese es el compromiso que hice yo con el pueblo de México. Entonces, cada año tiene que seguir aumentando. Los segundos son los programas de bienestar, que no solamente dan un derecho de manera directa, sin intermediarios, a las personas, sino que permiten que haya flujo en el mercado interno para poder potenciar la economía. Eso es cuando decimos que hay una teoría, como parte de la teoría neoliberal, que dice que hay que regar arriba para que llegue abajo. Es teoría, está escrita. Y nosotros pensamos lo contrario, hay que regar abajo para que florezca la economía. Y eso es lo que hacemos con los programas de bienestar. Se riega desde abajo, se da apoyo directo a la gente y eso potencia el mercado interno. Entonces, esa es la segunda razón. Y la tercera es la recuperación de la capacidad del Estado mexicano de hacer obra pública, estratégica, que potencie la inversión privada. El Tren Maya, el Interoceánico, el AIFA, la refinería,
que dejaron de hacerse por 36 años, más carreteras, puertos, aeropuertos. Entonces, es un modelo distinto, modelo económico, político, social y digo yo de dignidad, porque además recupera la dignidad del pueblo de México, porque está sustentado en eso, en la riqueza cultural de nuestro país, de nuestra nación, de nuestro pueblo. Entonces, eso es lo que sacó a 13.5 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza y va a continuar, sobre todo porque la gente quiere que continúe. Es increíble, de verdad, que la ofensiva mediática es tremenda, pero tremenda. Las redes es una compradera de bots y troles y impulsos, ahora les llaman, y no sé qué tanta cosa en las redes. Y no impacta en el reconocimiento del gobierno, ni del presidente López Obrador, porque si ustedes preguntan en una encuesta, no le ha afectado nada, ni de nuestro gobierno, porque también ya hay mucha conciencia de las mentiras y las calumnias. Entonces van a seguir, pues, nos corresponde seguir desmintiendo, porque tampoco nos podemos quedar callados. Pero es muy fuerte el movimiento de transformación y eso es lo que llama la atención en el mundo entero. El mundo entero ve los ojos de México por la transformación que está ocurriendo y por el apoyo popular del gobierno. Y el apoyo popular es porque no nos separamos del pueblo, así de sencillo. Entonces sí llama la atención en el mundo entero lo que está ocurriendo en México. Y es para bien y va a seguir y va a continuar, porque es el convencimiento y hay que seguir dando resultados, obviamente. Sí, gracias, Presidenta, sobre ese tema. Yo quisiera saber, o más bien si pudiera usted explicarle al pueblo de México, rápidamente, sé que sería muy extenso, cómo se llevan a cabo las reuniones de seguridad, donde también participan, pues todos los gobernadores deberían participar, sé que no vienen todos, y los funcionarios encargados de la seguridad del país, como es la Marina, la Sedena, Gobernación, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se lo pregunto, Presidenta, porque en Puebla, que gobierna Alejandro Armenta, el alcalde Fidel Flores Concha y su jefe de la Policía Municipal, Juan Carlos Aguilar Zárate, en la Alcaldía Oriental, cometen ilícitos, se les acusa, está ya publicado, con desvío de fondos públicos, altos salarios a sus subordinados, además del aumento de robo a transportistas y supuesta venta de estupefacientes. Lo anterior publicado el pasado 16 de septiembre de Los Corrientes por la colega Andrea Cruz del diario Cambio. El edil de Oriental tiene un presupuesto de 25 millones de pesos anuales y, bueno, por supuesto, pues no se ven reflejados según los propios habitantes. Presidenta, ¿cómo combatir la corrupción en los municipios? Porque yo le puedo asegurar, desde mi persona, de mi perspectiva, que el caldo de cultivo de la corrupción en México se encuentra en los municipios, porque son gente que llegó con una mano adelante y otra atrás, como decimos en mi pueblo, y que llegan y encuentran unas arcas del municipio y piensan que son de ellos y al final del día pues es un dinero del pueblo, que sin embargo esas actitudes y ese digamos actuar de estos funcionarios a nivel alcaldes pues dañan el proyecto de la 4T porque piensan que todos están dentro del mismo costal. No puedes generalizar, eso es lo primero. Hay muchos presidentes y presidentas municipales muy buenos, buenísimos, que están dedicados al trabajo con la gente, son honestos. Y si hay alguno que no lo hace, pues tiene que haber la denuncia y la investigación. En el caso que planteas, pues que lo revise el Gabinete de Seguridad si es que hay alguna, o la propia secretaria de Anticorrupción, para ver si en efecto hay algún comportamiento, algún ilícito que pueda visualizarse para poder investigar. Sí, obviamente no se puede generalizar, usted tiene la razón, pero hay algunos que sí están
El pueblo, como ustedes dicen, la 4T, y lo dicen muy bien, el pueblo es sabio y por supuesto el pueblo lo que ve es lo que expresa, además de lo que pudiéramos recoger nosotros los medios o la gente que andamos ahí reporteando en el campo, Presidenta. Por otro lado, la violencia contra algunas mujeres en México sigue vigente, Presidenta, y ya sea por miedo de las víctimas que no se denuncian lo que viven o porque algunas autoridades hacen caso omiso de las quejas de las mujeres violentadas. Usted dijo a su llegada a la presidencia de México que llegaban todas y de eso no hay ninguna duda, Presidenta. Atiende demandas y quejas a través de la titular de la Secretaría de la Mujer, de Citlali Hernández. Pero hay un tema pues ahí que ha sonado mucho. Recientemente hasta incluso hubo una manifestación en las torres de satélite por una mujer que ha sido violentada, lleva el nombre de Berenice, no voy a decir sus apellidos por respeto a la víctima, quien acusa a su exmarido José Antonio García García, mejor conocido como Pepe Toño, por violencia física, psicológica y económica, y que incluso pues dice esta señora que ya fue a Atención Ciudadana y a la Dirigencia Nacional de Morena, pero sus peticiones o reclamos no avanzan. El pasado 17 le comentaba que cerca de 500 mujeres estuvieron manifestándose a la altura de las torres de satélite en el Edomex y bueno, pues no avanzó esta queja. Esta pareja pues estaba todavía casada desde el 2018, pero le está pidiendo su intervención para ver si pueden atenderla, Presidenta, porque bueno, pues usted ha dicho que las mujeres no se deben Entiendo que Citlali ya está en contacto con ella, sino para que pueda contactarla. Y a cualquier mujer que sea víctima de violencia, llamen al asterisco 79, ¿verdad? Asterisco 079, opción 1. No solamente son compañeras y compañeros que, principalmente mujeres, que responden al teléfono, sino que es un protocolo que tenemos desde institutos de mujeres o secretarías de mujeres o fiscalías, o de inmediato las compañeras que están contestando el teléfono se comunican. Y hay un protocolo por si no vuelven a llamar o no saben qué pasó, desde el 079 se les busca para poder saber cómo van. Entonces, que llamen aquí, que vayan a los centros libres para mujeres que estamos instalando en todos los municipios del país, y en este caso en particular, entiendo que ya Citlali lo atendió, pero de todas maneras, si no, que pueda hablar con ella. Okay, sí, porque ella dice que teme por la vida propia y la de su pequeño hijo. Presidenta, ya casi para terminar, ayer usted decía que al final de este año se tendría revisado por completo el tema de las concesiones de los pozos de agua y que además su proyecto de plan hídrico a nivel nacional sin duda marcará un antes y un después dentro de su administración. Con el plan hídrico ya está publicado. La revisión de las concesiones va muy avanzada y este año se termina. Okay. Y en ese sentido, Presidenta, hace 2 semanas le preguntaba sobre el tema del alcalde de Naucalpan, Isaac Martín Montoya, sobre el tema de los salarios. Yo no sé si tuvo un avance o… Sí, no parece coincidir pues la información que tú das con la que da el municipio. Pero está las demandas de la Fiscalía, Presidenta, yo no puedo venir a mentirle. Sí, por eso, pero por lo que averiguamos dentro del municipio, no coincide pues la información. Bueno, que continúe ahí, Presidenta. Sí. Y en ese sentido, Presidenta, pues también el alcalde, Isaac Montoya, pues tiene el tema de… usted ayer corrigió al reportero del Universal que no podría llamarse huachicol el robo de agua, ¿no? Sin embargo, el agua pues es una seguridad nacional y le pertenece al Estado. No, dije que es distinto, que podría llamarse huachicol si es que hay un ducto que se está… de agua, un acueducto que se está
ordeñando, digamos, así se dice coloquialmente, que eso puede llamarse huachicol de agua. Pero en el caso de concesiones mal hechas o mal uso de concesiones, pues es algo distinto. Sí, en ese sentido, Presidenta, hay un tema ahí en la Es ilegal, pero no puede llamarse huachicol. Ok. En la Fiscalía General de la República, con número 11-1008/2025, pues, y también una denuncia en Conagua, este alcalde se dice que pues tiene extracción de agua en pozos de Naucalpan y que ha otorgado concesiones o digamos permisos para que los piperos puedan extraer agua de los pozos y obviamente distribuirla de manera particular. Eso está penado. Pero hay permisos. O sea, bueno, yo fui alcaldesa de Tlalpan. Tlalpan tiene asignadas 4 garzas, se llaman, de pozos, porque hay zonas de Tlalpan en donde el agua solo llega con pipa, porque no hay suficientes ductos para llevar el agua, particularmente en asentamientos. Entonces, Tlalpan tiene pipas o contrata pipas con los ejidatarios de algunos ejidos de Tlalpan, y hay permiso de la Comisión del Sistema de Aguas, en el caso de la Ciudad de México, para poder cargar pipas y llevarlas a la gente. Entonces, eso per se no es ilegal. Sería ilegal si se estuviera haciendo sin permiso. Pero entonces hay que ver el caso de Naucalpan. ¿Se pueden vender? ¿Se pueden vender? Sí, se pueden vender. Puede haber una cuota por transporte de pipas. Cada municipio lo determina. No, digamos, el agua es gratuita, pero el transporte se puede cobrar. Sí. Pues que se revise el tema. O sea, lo que yo creo que es que sí es importante antes de acusar o de, pues que se conozca bien qué es lo que está ocurriendo. Y por supuesto lo revisamos y le pedimos a Conagua que lo revise el caso de Naucalpan. Sí, ya para terminar, Presidenta, rápido, salió recientemente a la luz un contrato. Compañeros, cuando ustedes preguntan, nadie les interrumpa. Ya, vamos. Salió a la luz un contrato en materia de tecnología que la Agencia Nacional de Aduanas adjudicó de manera directa por 639 millones de pesos a una empresa de reciente creación, cuya representación en el Registro Público de Comercio está a nombre de un exfuncionario de la Ciudad de México. La investigación señala que esta persona dependía de la Agencia Digital de Innovación Pública, cuya creación estuvo a cargo de José Peña Merino. No hay ninguna ilegalidad y se puede presentar aquí. Luego, lo voy a decir muy francamente, quien pierde esas licitaciones luego son los que protestan y se quejan como si hubiera habido una ilegalidad. No hay ilegalidad y se puede dar la información sin ningún problema. Ok, gracias, Presidenta. Buenas noches. Sí. Nancy. Luego vamos para acá. Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, en este caso de los proveedores de medicamentos oncológicos que han pues revelado aquí que tienen estos retrasos, preguntarles si habría un tipo de colusión, si estarían investigando ya si hay una intencionalidad de ocultar estos medicamentos. Se lo pregunto porque el sexenio pasado pues incluso se denominó cártel de las medicinas a estas pues 10 farmacéuticos, o más bien 10 coyotes, porque eran en realidad intermediarios relacionados con políticos del PRIAN y también con medios de comunicación como el caso Latinus y Roberto Madrazo, que pues se habían coludido para justamente ocultar las medicinas. Y en todo caso, si se localiza que hay algún tipo de evidencia al respecto, si se presentarían denuncias penales, porque esto pues claramente sería delitos contra la salud. Sí, Raquel también está haciendo la investigación, ha estado dándole seguimiento a toda la compra de medicamentos, y ahí donde se encuentre que es malintencionado, digamos, tiene que haber denuncia penal. No solamente que no se vuelva a comprar a estas empresas, sino denuncia penal. Hemos encontrado varios temas, también le voy a pedir a Raquel
relacionado con los oncológicos. Se ha puesto mucho orden porque, como bien mencionó Eduardo, y eso es gracias al doctor Kersenovich, se hicieron grupos de médicos especialistas sobre hipertensión, por ejemplo. ¿Qué medicamentos debe darse a alguien que es hipertenso con estas características? Y entonces dice, bueno, pues son estos medicamentos. Y esos son los medicamentos que se compran, porque se acostumbraba que llegaba la farmacéutica directo al centro de salud a convencer a un médico o a un director o a algún hospital de que ese era el mejor medicamento posible y por haber, a veces incluso con colusión con algún servidor público en el sistema de salud, y se pedía ese medicamento que en realidad era 7 veces más caro y que daba exactamente los mismos resultados o menos resultados que otro. En el caso de los oncológicos igual. Te estaba pidiendo, no sé si alguno de ustedes quiere platicar, Eduardo o Alejandro. O sea, medicamentos oncológicos muy especializados que cuestan millones y millones de pesos, que no necesariamente se deben utilizar para un tipo de cáncer y se estaban solicitando. Entonces, ahora lo puede platicar Alejandro. O incluso hemos encontrado medicamentos con el sello de Secretaría de Salud o de Birmex o de las instituciones que se venden en la farmacia de enfrente. Entonces, con COFEPRIS estamos haciendo una investigación muy profunda de toda esta situación que encontramos, que ya, de hecho, ya se había limpiado una parte, pero que todavía, ¿cómo nos damos cuenta? Porque la solicitud de los oncológicos, de pronto decían, se llevaban los medicamentos y a los 3 días se decía, es que hace falta medicamento. Pero ya se acaba de llevarse 3 días. Entonces, todo ese trabajo, no sé quién quiera comentar sobre eso. Ándale, Martí. Ellos saben más. Ahí nada más comento lo siguiente. En la búsqueda de los medicamentos, pues se ha hecho un esfuerzo enorme de equipo y entonces, por ejemplo, compartimos la información de medicamentos que faltan, que no han llegado, y se han hecho ejercicios como estos de subasta inversa que ha mencionado la presidenta para buscar que se obtengan los mejores precios de ciertos medicamentos con las empresas directamente. Ahí logramos avanzar mucho, pero hubo un caso de un medicamento que se ofrecía en 20,000 pesos la unidad, la pieza, y en la subasta inversa bajó a 4,000, lo cual quiere decir todo el margen que se estaba llevando originalmente. Entonces, creo que esas son informaciones importantes. Hay otro caso, me parece que es el de la bleomicina, es un medicamento que estaba a un costo en los años pasados y ya en estos días 7 veces más. Entonces, obviamente todo esto eleva los costos de los medicamentos, dificulta que lleguen a las instituciones, por ejemplo, ¿no? Y bueno, estamos ahí batallando, ya comentamos, la gran mayoría de los proveedores, y lo subrayo, han cumplido y han entregado medicamentos, pero con que falten 4, 5, 6, 7, ahí tenemos un problema, porque puede haber pacientes, aunque no sean muchos, que requieren uno de esos medicamentos, sobre todo en los casos oncológicos, pues es más delicado todavía, ¿no? Porque con un paciente que esté buscando, que necesite ese medicamento y no está llegando por la morosidad de un proveedor, pues ahí ya tenemos un problema con un paciente, con la gente. O sea, es que no es que le fallen a la institución, pues es que hay personas que necesitan ese medicamento para sobrevivir. Entonces, pues ahí hacemos un llamado a las empresas a que tengan no solo un perfil comercial, sino también humano,
comentar algo? ¿Quieres comentar? Bueno, David y luego… Sí, adelante David y luego Alejandro. Sí, como comentaba la presidenta, en los centros de salud, por poner un ejemplo, habían en el consumo promedio mensual, que es el catálogo de medicamentos que utiliza un centro de salud por mes, como su nombre lo dice, 17 antihipertensivos diferentes, de diferentes formulaciones y de diferentes mecanismos de acción. Eso lo que genera, aparte de que es un proceso de evidente desorganización administrativa, pero lo que más nos importa es que el impacto que genera que existan 17 tipos de antihipertensivos diferentes es que se trata la hipertensión de 17 formas diferentes. Por eso es de vital importancia, yo diría, es una política muy estratégica la que hizo la Secretaría de Salud con la publicación de los PRONAM. Porque hoy en el catálogo de medicamentos del IMSS Bienestar no hay 17 antihipertensivos. Están los 2 que están descritos en el PRONAM y que son los mejores para tratar esta enfermedad. Haber 17 antihipertensivos también genera mucha variabilidad terapéutica y esa es probablemente una de las razones por la cual en nuestro país teníamos tan poco control de pacientes con metas de presión arterial. Ahora estamos tratando a los pacientes con hipertensión con la mejor evidencia científica y no con 17, sino con los que identifica la Secretaría de Salud en base a la evidencia. Lo mismo ocurría en los demás grupos terapéuticos, en diabetes, en enfermedades reumatológicas y por supuesto que también ocurría en la atención de los padecimientos oncológicos. Los medicamentos oncológicos son medicamentos caros. El promedio de facturación de un medicamento oncológico es de aproximadamente 14,000 pesos. Entonces hay una enorme presión de los sectores comerciales por posicionar medicamentos, no siempre con la evidencia suficiente y que el sector público los adquiera y los utilice de forma irracional. La Secretaría de Salud también ya publicó una lista de medicamentos esenciales oncológicos, aquellos medicamentos que aseguran que todos los pacientes reciban el mismo tratamiento. En medicina no existe en la práctica médica la libertad de cátedra. El médico no puede tratar las enfermedades como quiera. Debe de tratar las enfermedades como dice la evidencia que se tratan estas patologías. Y esa evidencia es la que nos aporta la Secretaría de Salud. Entonces, eso lo que nos va a permitir es que tratemos a todos los hipertensos de una forma homogénea, basada en ciencia, y también a todos los pacientes oncológicos. Que todos los niños que tengan una leucemia puedan tener la tranquilidad sus familiares de que está recibiendo el mejor protocolo descrito y el más actualizado, que es el que se está entregando en las rutas de la salud y el que soporta la evidencia la Secretaría de Salud. Yo quisiera hacer un comentario más. El día de ayer se instaló el Registro Nacional de Cáncer Infantil, por ejemplo, y se instaló en conjunto por todo el sector salud. Todos los casos que haya en el sector público, en el IMSS, en el ISSSTE, en el IMSS Bienestar y también en el sector privado, deberán ser apuntados en el Registro Nacional de Cáncer Infantil. Y después vamos a seguir con el Registro Nacional en el resto de la población. ¿Por qué queremos tener el registro? Queremos tener el registro para asegurarnos de que todas las personas se atiendan en forma adecuada y además reconocer por qué algunos llegan tarde al tratamiento. Entonces, no nomás es los medicamentos, sino también el tener un registro que nos permita tener las estadísticas y darle seguimiento, porque hay mucha variabilidad en la forma en que se tratan. Y un enfermo que tiene cáncer, no todos son igual. Hay quien llega en fase muy temprana, hay quien llega en una fase intermedia y luego en una fase tardía. Entonces, hay que verlo como todo un sistema, tener un registro, tener qué medicamentos son esenciales y sobre todo en cáncer, cuáles son los medicamentos de primera línea, de segunda línea y tratar con los PRONAM de ordenar la forma en que se están tratando.
Quería nomás comentar el registro. Ahora, sí ¿qué es lo que pasaba antes con el famoso Seguro Popular? Y se contrataba 1 o 2 empresas que se encargaban de todo, del adquirir el medicamento y distribuirlo hasta el usuario final. Incluso en algunos casos todavía tienen contratos que vienen de antes que administran las farmacias de los centros de salud o de los hospitales. Cuando yo llegué al gobierno de la ciudad así era, con Mancera que había estado, se contrataba todo y hasta la farmacia estaba concesionada. Entonces, quien más protesta, bueno, ¿qué pasaba si nada más? Porque uno diría, bueno, pues son 2 empresas, pero dan buen servicio. No, el problema es que los precios eran altísimos, porque como son 2 o 3 empresas las que se dedicaban a eso, pues no había competencia y se ponían de acuerdo en cuánto iban a cobrar. Entonces, lo que se ha estado buscando pues, es que haya competencia y que le compres directo al que fabrica el medicamento o su representante legal si es medicamento importado, y en todo caso la distribución una parte la hace Birmex y otra parte, si todavía no tiene todas sus capacidades, pues se contrata, pero ya es distinto porque ya hay mucho mayor competencia. Eso ha permitido ir disminuyendo los costos. ¿Quiénes son los que hacen todas las campañas? Pues estas empresas que ya no se ven beneficiadas con todo esto, incluso las famosas centrales de mezcla, ¿no? Que ellos, ¿quieres platicar de eso? Sí, muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, esta visión integral que nace desde los PRONAMS como los protocolos de todo el sector que nos llevan a tener un catálogo de los medicamentos que todas las instituciones compramos, los mismos. Antes de IMSS Bienestar, pues cada estado compraba diferentes claves, diferentes volúmenes y también un elemento adicional. Esto permite también el intercambio entre las instituciones. ¿Por qué intercambio? Porque sabemos que todos estamos adquiriendo los mismos medicamentos, las mismas claves que se estableció en estos grupos que ha mencionado la Presidenta. Las claves de medicamentos, los insumos para el tema de cáncer, vienen en 2 presentaciones. O son tabletas que se distribuyen en las farmacias para un paciente que está ya en remisión, que está en seguimiento, y las mezclas oncológicas, las quimioterapias, los citotóxicos, como se les conoce. Durante muchos años el país ha estado, y todo el sector, con un duopolio a lo mucho de empresas que hacen todas estas mezclas. En particular una muy conocida, que es PISA a través de su filial SAFE. Sin embargo, el esfuerzo más grande que se ha hecho en términos de preparación de mezclas es tener nuestras propias centrales de mezclas. Antes de que acabe el año se tendrán ya todas las centrales de mezclas operando. Son espacios que tienen que ser siempre seguros, con el equipamiento, las instalaciones, que eviten cualquier contaminación. Son centrales en donde se preparan tanto citotóxicos, es decir, los bolos para las quimioterapias, pero también otros medicamentos, antibióticos y la alimentación parenteral, pero fundamentalmente las mezclas. Este esfuerzo no es un esfuerzo del Seguro Social nada más, porque lo que estamos buscando es que pueda darle servicios también al IMSS Bienestar o al ISSSTE. ¿Por qué es esto importante? Porque, y esto lo conocimos nosotros hace bastantes años, a partir de lo que nos decían las propias mamás y papás de niñas y niños con cáncer que se atienden en el IMSS, porque decían, ¿por qué no me están dando a mí en la etiqueta de la bolsa para la quimio el protocolo que me dijo el médico? Es decir, cómo viene la mezcla, cuánto de cada medicamento, porque se mezclan varios medicamentos. Entonces empezamos a indagar y el tema era que simplemente no se tenía esa información, ni institucionalmente ni directamente para el paciente. Por eso también ese registro nacional de cáncer con el módulo de pediatría que inició ayer, no solamente permite tener una base nominal de cuántos pacientes, cuántas niñas y niños están en tratamiento, sino con qué protocolos de tratamiento para poder verificar su evolución y su mejoría. Entonces, tener las centrales de mezclas, pues sí, es un cambio muy radical. Es normal
que haya mucho enojo por quienes durante muchos años tuvieron un servicio que básicamente no podían las instituciones salirse de él, pero bueno, eso está por terminarse muy pronto. Presidenta, en otro tema, en la revista Contralínea, pues publicamos un trabajo, hemos consultado a varios científicos y científicas del cambio climático y advierten pues que ya como humanidad habríamos superado 5 de los 16 puntos de inflexión o puntos de no retorno, entre ellos, por ejemplo, pues la muerte de los arrecifes de coral de baja latitud y también el tema del colapso de la capa de hielo de Groenlandia, entre otros. Esto pues evidentemente es muy grave. Ellos dicen que hay pues algunas respuestas que no impactan realmente en digamos retroceder en este proceso de cambio climático. Y el asunto es que lo que sí impactaría pues son medidas que de alguna manera requieren un esfuerzo mayúsculo de los países. Una de esas, pues por ejemplo, sería prohibir la aviación privada, estos vuelos privados, preguntarle si México podría estudiar la posibilidad de que se prohíban los vuelos privados o de que se aplique un impuesto alto a los vuelos privados o en todo caso que se prohíba a los servidores públicos del gobierno federal, no sé si lo hagan, pero si hay viajes o vuelos privados que no lo hagan y se exhorte a los gobernadores, a las gobernadoras, a los presidentes municipales, a las presidentas municipales para que ningún servidor público mexicano pues realice estos vuelos privados que generan más contaminación que 4,000 millones de personas en todo un año. No estoy segura que habría que revisar el dato, ¿no? El cambio climático requiere de una respuesta global. El cambio climático es el aumento de la temperatura de la superficie terrestre. ¿Por qué se da el cambio climático? Porque hay moléculas de dióxido de carbono, metano y otros compuestos que han aumentado su presencia en la atmósfera terrestre. Y lo que ocurre con los rayos, digamos, del sol, cuando llegan a la superficie, pues una parte es de vuelta y otra parte sale. ¿Qué es lo que hace que regresen estos compuestos, estas moléculas de dióxido de carbono? Si no hubiera estas moléculas, no habría vida en la Tierra. ¿Qué es lo que ha pasado? Que con el consumo excesivo de combustibles fósiles, pues ahora hay más presencia de estas moléculas. Y su vida en la atmósfera es como de 100 años, 200 años, 300 años. Entonces no es que se emitan ahora y mañana desaparecen, sino que permanecen ahí. Para poder disminuir la temperatura a la que ya avanzó el planeta, pues tiene que haber un esfuerzo de todos los países. Supongamos que México deja de consumir en este momento todos los combustibles fósiles, pues nosotros contribuimos al cambio climático en 1.8%. China contribuye con 40%, Estados Unidos contribuye con 20 y tantos %. Entonces, tiene que ser un esfuerzo compartido de acuerdo a las posibilidades de cada uno de los países. ¿Qué es lo que más produce el CO2? Dos causas. La primera es la generación de electricidad por combustibles fósiles y la otra es el transporte. Pero el transporte es principalmente el transporte terrestre. El transporte por aviación, en mis épocas, no sé ahora, pero digo en mis épocas cuando estudiaba yo este tema, pues era alrededor del 5% de todo el transporte. No sé los aviones privados en cuánto contribuyen, ¿verdad? Pero no necesariamente por disminuir en avión privado vas a contribuir a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Otra cosa distinta pues es la austeridad, ¿verdad? Que se trate de usar lo máximo posible los aviones comerciales. ¿Qué tiene que hacer México? Pues México tiene un compromiso internacional
de reducir las emisiones en generación de electricidad, en transporte y en otras actividades humanas que provocan el cambio climático. Pero tiene que haber un compromiso de China, que lo tiene, y tiene que haber un compromiso de Estados Unidos, que hoy pues ya no lo tiene, lo tuvo con el presidente Biden, ahora el presidente Trump, pues él no cree en el cambio climático y ha decidido que todo el esfuerzo para hacer vehículos eléctricos pues ya no exista y que se siga con los vehículos de combustión interna. Entonces, no sé qué tanto contribuya el avión privado, contestando tu pregunta. No sé si es equivalente a 4,000 millones de personas, vamos a revisarlo, que nos ayude la Semarnat. Pero en todo caso, pues es un asunto de austeridad. Pero sí se podría revisar, se lo pregunto Sí, porque se revisa. en enero de 2025 pues ya alcanzamos 1.75 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Entonces, Sí, y México tiene que contribuir. Lo que es importante, México tiene que contribuir y México tiene que adaptarse al cambio climático, a las sequías y a las lluvias. El tema científico pues es que no sabemos con exactitud cuándo va a llover y cuándo no, si va a haber sequía en los próximos 2 años o si va a haber lluvia. Lo que sí es cierto es que todos, como tú bien decías, los glaciares, principalmente de las montañas, el Ista y el Popo, que nosotros cuando éramos niños estábamos acostumbrados a verlos siempre nevados, pues ya no están nevados casi nunca. Y esos glaciares que tenían algunos cientos de años, es decir, que era nieve que nunca se derretía, pues ya se derritió toda. Muchos países del mundo que dependen del agua de los glaciares, cuando se deshiela en la época de verano o primavera, pues son los que más problemas tienen en el abasto de agua. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos y también contribuir a que disminuyan las emisiones, y ese es el Plan Nacional de Cambio Climático. Sí, porque otro punto justamente de los puntos de inflexión que se habrían ya rebasado, pues es justamente los glaciares de montaña. En este mismo tema, preguntarle, Presidenta, sobre este decreto que se emitió sobre los plaguicidas, si en la segunda fase se pudiera revisar la lista que ya se generó de los 200 herbicidas o plaguicidas altamente tóxicos que han generado también científicos mexicanos, que están prohibidos en otros países y que no se pudieron tomar en cuenta en esta primera fase, sobre todo porque están relacionados con problemas de cáncer y otras enfermedades terminales, y también lo que nos dicen los científicos es que están relacionadas con la muerte masiva de abejas. En el caso mexicano se han detectado regiones ya con esta problemática. Preguntarle si también se pudiera revisar qué está pasando con la comunidad menonita. Al parecer están utilizando estos plaguicidas altamente tóxicos, quizá por siembra de transgénicos, porque ahí están muriendo mucho, no solo las abejas, sino otros polinizadores. Sí, no son los únicos, se sigue revisando, y en efecto el tema del cultivo de maíz y algunas otras granos, pero particularmente maíz, particularmente en el sureste, que además de utilizar transgénicos, pues generan deforestación. Entonces sí lo está atendiendo Profepa y se revisa con SADER. Y finalmente, Presidenta, preguntarle sobre el huachicol fiscal, este proceso de trazabilidad del que ya nos ha venido hablando, preguntarle si va a tomar en cuenta o si se podrían tener pues puestos de control donde participe Pemex y la ASEA. Esto se lo consulto porque ellos tienen laboratorios móviles donde justamente pudieran revisar si lo que vienen en los cargamentos, sea de ferrotanques o pipas o también barcos o buques, pues son realmente naftas o se trata de gasolina y de diésel. De hecho ya se está haciendo. La próxima semana yo creo viene Luz Helena para poder informar cómo es el proceso, qué normatividades nuevas va a haber. De hecho hoy me reúno con ellos porque también, como lo dije después de la explosión de la pipa, va a haber nuevas normas para el transporte de gas LP. Hoy lo vamos a revisar y Luz Helena les puede explicar cómo es todo el proceso de trazabilidad. Y ya hay filtros con la Guardia Nacional en donde participa SEA
y también revisiones de gasolineras, donde también participa Profeco. Gracias, presidenta. Ya cerramos porque ya son 9:23. Vamos a ver, a ustedes dos les dije, ¿no? Pero una pregunta cada uno, ¿les parece? Sí. En la noche, ¿no es reunión interna? A las 7 de la noche nos reunimos para hacer la revisión de cómo van y ya poder emitir las normatividades públicas. Algunas vienen de la ley y ya la próxima semana puede venir Luz Helena a explicar todo el procedimiento. Presidenta, muy buenos días. Ramón Flores del Centinela Informa y funcionarios que lo acompañan. Presidenta, yo hace como 4 o 5 meses le pregunté sobre el tema que qué iba a hacer su gobierno sobre el tema de la salud mental. Retomo el caso del joven del CCH Sur, pero también hubo otro caso muy grave donde unos jóvenes golpearon al director de un CETIS, o sea, lo sacaron de su oficina, sí, lo vi. y lo agredieron. Preguntarle, porque ahorita la plataforma que presentó el director del IMSS, donde pueden hablar para precisamente sobre salud mental, usted está recibiendo a la primera generación, presidenta, de Felipe Calderón, que es huérfana del narcotráfico, que son víctimas de desaparecidos. Esa generación ahorita está cumpliendo 18 años y que ya va a ingresar a la universidad y que incluso varios votaron por usted. Presidenta, preguntarle si el secretario de Salud junto con el director del IMSS y usted pudieran presentar un plan para que a lo mejor las escuelas de los jóvenes, los SHs, los CETIS y todos los bachilleres pudieran tener un teléfono que pudieran tener acceso directamente a la plataforma del IMSS para la salud mental. Sí, hoy existe una línea, la línea de la salud, a ver si la pones, de la vida, perdón, la línea de la vida. Esta línea de la vida fue pensada para adicciones, pero también atiende temas de jóvenes, adolescentes o cualquier edad que sientan que que tengan algún problema de salud mental. Aquí se atiende. Y estamos fortaleciendo todo el programa. Ahora ya pronto viene, así como lo hicimos para el fentanilo y va a seguir, viene para el consumo de metanfetaminas, que es el consumo que más está creciendo en México, el de las metanfetaminas. Entonces viene una campaña muy importante para metanfetaminas, la línea de la vida, y además estamos trabajando con la SEP para ver de qué forma puede incorporarse los temas de salud mental, que una parte viene con vida saludable, vive feliz, que ya está en las primarias, pero sí tenemos que ampliarlo, sí es uno de los temas que tenemos. Buenos días, Presidenta y Gabinete de Salud. Una pregunta que he tenido la oportunidad de hacerle, pero me ha quedado. Soy Yesenia Peralta, de Business Energy y .cdmx. Una pregunta, Presidenta. En el anterior, la presentación del plan de Pemex del 25 al 30, yo le preguntaba en cualquiera de este sistema de salud entran los hospitales de Pemex. Recuerde que según los datos, las últimas cifras, atienden a 750,000 derechohabientes. Esto entre trabajadores activos, jubilados y también familiares de los derechohabientes. ¿Cómo se hará posible de que no se quede rezagado porque manejan su propio sistema de salud? Y a la vez que usted está mostrando este avance en la salud con todo lo que se está presentando, de las campañas y de la incorporación de atender efectivamente el medicamento, ¿cómo será posible para los hospitales de Pemex? Pemex está en la red, no está aquí hoy Rui, que es el encargado de Rui, ¿qué se apellida? ¿Nos pudiera platicar Ridaura, alguno de los funcionarios? Rui López Ridaura es el director de Petróleos. Es que lo conozco desde chiquito y no me acordaba director de salud en Petróleos Mexicanos, director de salud de los hospitales de salud en Petróleos Mexicanos. Él está en las reuniones, la distribución de medicamentos es el mismo esquema. Hay recursos está ya en el mecanismo de distribución de medicamentos, ellos tienen sus propios almacenes y hay recursos
a partir del próximo año principalmente para equipamiento y todo lo que requiere para mejora de los hospitales de Pemex. Sí, porque ha habido bastantes manifestaciones por parte de derechohabientes en temporadas pasadas sobre la mala atención en este sentido. Gracias, Presidenta. Solo para cerrar, que me dio la oportunidad y hoy es un día grandioso. Bueno, fue desde el 19 de septiembre la entrega de este premio. Solo quiero concluir para preguntarle, ya van 2 proyectos prioritarios de la 4T que van siendo reconocidos internacionalmente por organismos de bastante respaldo a nivel global. ¿Qué puede opinar, Presidenta, acerca de que ya van 2 de estos proyectos prioritarios y que han sido tan atacados, tan malintencionalmente y que, bueno, no han recibido la debida publicación en los medios convencionales para estos premios? Pues, ¿por qué se oponían a la construcción de la refinería? Pues porque sobre todo los grupos que se beneficiaban de la importación de gasolina y diésel, pues no estaban de acuerdo con que aquí se produjera más. Y eran muchos. Todavía se importa una parte, pero pues ya es mucho menor de lo que se importaba entonces. ¿Por qué se oponían al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? Pues los que tenían negocios, no solamente, porque finalmente quienes tenían contratos con el aeropuerto de Texcoco, pues se les pagaron, digamos, lo que correspondía a los contratos de acuerdo con las cláusulas de los contratos. El tema era el desarrollo inmobiliario que iba a tener el aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez, 700 hectáreas. Quienes iban a ver beneficiados de esas 700 hectáreas, pues no estaban de acuerdo con que hubiera otro aeropuerto. Y siguen con pasamos aquí el video de cómo está, ahora que regresamos de el sureste, está impresionante, lleno de agua el aeropuerto, el Parque Ecológico de Texcoco, lo que iba a ser el aeropuerto. Y de todas maneras siguen insistiendo que fue la peor decisión que se pudo tomar. Son intereses creados, eso es la verdad. Y lo que quieren pues es atacar para regresar con los privilegios que tenían. Pues ese es el objetivo. Quien se queja de que tiene que pagar impuestos, pues es que quiere regresar al privilegio de no pagar impuestos que tenía antes. Quien se queja de no contra el gobierno, pues es que quiere seguir teniendo los privilegios de la distribución de medicamentos que tenía antes. Y esos privilegios se terminaron. Entonces, se cae por sí mismo el discurso. Tan es así que ya muy poca gente, ya ni pintan, como dice por aquí nuestra compañera Reina. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Terminamos. Les voy a pasar un video que hicieron unos compañeros ahí para el mes patriótico que todavía tenemos una semana de patriotismo en septiembre. México, tierra de historia, cultura y pasión. Somos un pueblo que lucha con el corazón, trabaja con el alma y nunca se rinde. Las y los mexicanos somos trabajadores, gente de palabra, de valores y con amor por la familia. Bailamos con alegría, cantamos con fuerza y enfrentamos la vida con valentía. Nuestra cultura es un tesoro, nuestra historia un orgullo. Nos hacemos notar en el mundo porque llevamos a México en la piel y en el alma. Nos ayudamos entre todos. Apoyamos a quien lo necesita sin importar fronteras, porque la solidaridad es también nuestra forma de sonreír. Y ante la adversidad, siempre somos solidarios. Y sin importar dónde estemos, somos una gran nación. Fuerte, próspera, orgullosa. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
Bueno, me corrijo, todos los días son días de patriotismo, solo que en septiembre celebramos a la patria. Gracias, buen día, nos vemos mañana.